Bueno, continuamos aquí con la entrevista a don Javier Félix Muñoz, tataranieta del general don Luis Terrazas. Preguntábamos acerca de las personas que le pudo haber dado empleo al general don Luis Terrazas. Se estima que eran alrededor de 10,000 personas, 10,000 trabajadores en las más de 2.6 millones de hectáreas que llegó a tener el general. ¿Es cierto esa estimación, don Javier? Yo creo que no veo que hubiera ningún problema con eso. Del número, no lo tengo así claro, pero pues, tomando en cuenta no solamente el número de hectáreas, porque no nomás era la reformista, tenía otros negocios. Yo creo que aquí lo que habría que primero que resaltar es que las compañías extranjeras en su conjunto tenían mucho más hectáreas que él. O sea, en la revolución se tomó como enemigo principal al latifundismo, porque era lo más obvio, lo más, estás en una hacienda, eres un peón y eres un latifundio, pues si no tienes más conocimiento, si nadie te explica eso, pues ese es el enemigo, digamos, es el explotador. Pero en realidad México ya estaba controlado por las compañías extranjeras. No nomás Chihuahua, sino el país estaba controlado por empresas extranjeras, igual que estamos ahora, en el 2024. O sea, hay grandes capitalistas, como también lo era don Luis, pero además de ser un gran patriota, lo cual se olvida. Pero en realidad el problema no son las personas, sino que es el sistema. El sistema es el problema. O sea, en una simplificación de la historia, siempre se dice, no, es que el problema era Porfirio Díaz. Pues si el problema hubiera sido Porfirio Díaz, a los 9 meses que estalló la revolución y que agarró el batito ese de Ipiranga para irse a Europa, pues hubiera acabado el problema, ¿no? O sea, Porfirio era una parte del problema, que lo representaba, porque era el presidente de más de 30 años, pero no era el problema principal, ¿no? Porque se fue de Porfirio y el sistema siguió. Entonces, yo creo que el explicar eso a muchas personas le puede por lo menos abrir una duda, desde que no tenga una historia pues falsa de lo que es la realidad, porque al no conocer la historia de uno, de Chihuahua, de México, pues nunca la podemos transformar. Es correcto. Una pregunta para regresar un poquito al tema que nos ocupa y sobre todo lo que es el entorno de este recinto, que es el Museo de la Libertad Republicana, donde Juárez tiene que salir de la capital del país ante el inminente avance de las tropas francesas, de las tropas que ya tomaron Puebla, cae Puebla finalmente en 1863, después de la emblemática batalla de Puebla, y se hacen con el control de la República, y Juárez tiene que desplazarse forzosamente hacia el norte hasta llegar un 12 de octubre de 1864 aquí a la capital del estado, donde él va a establecerse, y en este recinto sería el Palacio Nacional. Cuando Juárez ya se establece formalmente, viene el avance de las tropas imperialistas. Vamos a avanzarle porque quiero llegar a un punto en lo que sería la participación del general Luis Terrazas, que esto es algo que no se conoce y que creo yo que después del contexto de esta etapa de cacique que se da después, de terrateniente que se da después, como así lo ha querido dibujar la historia, pero se saltea en esta otra que es muy importante. ¿Qué sucedió con el general Luis Terrazas cuando ya las tropas imperialistas están en la capital, que Juárez se tiene que ir a Paso del Norte o en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a él se le va a encomendar las tropas para que vuelva a retomar la capital del estado, que lo va a hacer un 24 y 25 de marzo de 1866 por conducto del presidente Benito Juárez.
el general Luis Terrazas estaría comandando estas tropas republicanas con la victoria decisiva ese 25 de marzo de 1866. ¿Qué opinión le merece ese hecho histórico de don Luis Terrazas? En la caricatura que se ha hecho de la historia de don Luis, ese hecho es totalmente desconocido. No se enseña en las escuelas, no quiero generalizar porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero en la mayoría de las escuelas no se enseña eso, no se dice eso. Ni está en el imaginario colectivo de aquí de Chihuahua. Entonces, cuando la invasión francesa, los franceses, para facilitar el control del gobierno de México, nombraron prefectos imperiales, así llamaban a ese puesto, prefecto imperial. ¿Qué era un prefecto imperial? Era un funcionario nombrado directamente por Maximiliano, que era el representante del imperio, para controlar a los mexicanos a favor del imperio. Y ese puesto también se le ofrecieron a don Luis y no lo aceptó. Y ahí hay cierta polémica que si no lo aceptó, pues nunca lo rechazó formalmente, eso se ha dicho, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante son los hechos y no los dichos. Y los hechos, ¿cuáles fueron? Que esos son incontrovertibles porque pues, está en la historia. Que cuando Benito Juárez, el mejor presidente de México en toda la historia, conoció a don Luis, supo el arraigo que tenía aquí en Chihuahua y que la gente lo apoyaba, que la gente lo quería, lo nombra comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a don Luis. Él lo nombra el presidente de la República y desempeña su papel. O sea, si él no hubiera querido, pues simplemente pues no lo aceptó. Pues si hubiera sido realmente una persona que se hubiera que hubiera tenido la intención oculta, digamos, si queremos así fantasear con eso, de que sí era imperialista, pero estaba haciendo la finta nomás para quedar bien con el presidente, pues si eso hubiera sido el caso, pues lo engaña y lo fusila y se lo entrega el charro de plata a Maximiliano, ¿verdad? Si hubiera sido el traidor, que algunos piensan que fue, pero no fue así la historia. Lejos de ser eso, pues organizó el ejército, lo dirigió y con el apoyo de muchos chihuahuenses, pues se recuperó la capital del estado, ¿verdad? Eso es lo que Muy bien. Dentro de la batalla del 25 de marzo hay un hecho muy importante, puesto que desde el Parque El Porvenir, hoy Parque Lerdo, se ordena a los artilleros empezar a disparar a lo que era la catedral, porque ahí estaban apostadas las fuerzas imperiales y desde ese lugar pues era una fortificación natural para estar repeliendo a las fuerzas republicanas. Y hay un disparo que se hace por parte de Brígido Chavira bajo las órdenes de Rafael Platón Sánchez, y ese disparo de manera certeza y casi increíble va a impactar con la campana mayor de la torre izquierda de la catedral, y eso hizo que la gente que estaba ahí, según las crónicas, resguardando y pertrechados en la catedral, pues se rindieran. Creo yo que, como vería en su momento el escritor Fuentes, que Dios era juarista, es realmente un hecho importante el haber tenido pues ese tino o esa gracia de pues, casi un milagro de haber impactado la catedral, que también es algo que no se conoce. ¿Qué nos puede comentar al respecto, don Javier? Pues que en ese tiempo no había GPS, ¿verdad? Ni había toda la tecnología que hay ahora.
Y que, a pura brújula. sí, fue pues una parte importante que hay que recordar también, ¿verdad? Como pues ni la tecnología ni muchas cosas que ahora se tienen, pues no existía, pero existía lo principal, ¿verdad? Que era el patriotismo. Ese punto que menciona don Javier es muy importante, el patriotismo. Era una república itinerante, una república en el papel con poca fuerza, y sin embargo tomaron el apoyo a la república. Como mencionaron previamente, era muy fácil cambiarse de bando o irse con el invasor del ejército más poderoso del mundo. Como lo haría en su momento el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, así es. que le da la espalda a Juárez, lo termina traicionando y a la postre sería fusilado por traidor. Exactamente. Santiago Vidaurri, el cacique de Nuevo León, ese era el cacique de Nuevo León. Y como después viene otro personaje neoleonés también muy importante, ¿verdad? Como Mariano Escobedo, que el aeropuerto de Monterrey lleva su nombre, ¿no? De las regiones como Pero volviendo al punto de Luis Terrazas Fuentes, qué increíble el salto de un hombre hacia la guerra, hacia el patriotismo. Qué increíble el temple para manejar un estado en agitación. No olvidemos que estamos hablando de un Luis Terrazas que aún no era el Luis Terrazas que más se le recuerda, el empresario, el ganadero. Estamos hablando de un Luis Terrazas soldado. Eso es lo que a mí llama mucho mi atención, la transformación de ese personaje y cómo llegó a hacer ese, valga el glosajismo que voy a decir, ese clic con el Benemérito de las Américas. Los hombres hacen la historia sin darse cuenta de que están haciendo historia. Y las épocas también crean a un determinado personaje. O sea, un Pancho Villa, pues en esta época no hubiera sido Pancho Villa que fue. Un Luis Terrazas, sin las condiciones históricas de ese tiempo, pues no hubiera sido Luis Terrazas. Y le tocó una época que nace la independencia, él llega a su apogeo, digamos, como patriota en la Reforma, y en la Revolución, pues no la combate. O sea, ya era un anciano, ya está grande, y no estaba en su ideología combatida la revolución, no era un contrarrevolucionario, fue un revolucionario en la época de la Reforma, pero no fue un contrarrevolucionario en la época de la revolución. Él no se enfrentó a los revolucionarios. No, él, con el poder económico que tenía, ¿verdad? Si hubiera querido, hubiera contratado, digamos, mercenarios, como se quiera llamar, para oponerse a la revolución, ¿verdad? No lo hizo. Entonces, no participó en la revolución, porque ya su época era otra, ¿verdad? Pero tampoco fue un contrarrevolucionario. Y decía don José Fuentes Mares, que ya hace rato tú lo citaste, ¿verdad? Dijiste Fuentes, el nombre completo. José Fuentes Mares, que fue uno de los principales intelectuales de aquí de Chihuahua, que era un investigador de la historia muy profundo, José Fuentes Mares, cuidado. Se iban los archivos de España y se metían los archivos, estudiando los archivos originales ahí de las Indias meses, y en Estados Unidos y de donde fuera, ¿verdad? O sea, no andaban leyendo libros a ver qué decían otros, él hacía los libros. Entonces, él decía, estamos acostumbrados a ver la historia en blanco y negro, ¿verdad? Pero entre blanco y negro hay una gama infinita de grises. Entonces, ese punto como es importante. El meterse uno a estudiar realmente la historia, lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? En rescatar la historia, porque la historia nunca se puede repetir exactamente, ni nunca puede ser completamente objetivo en nada. ¿Por qué no podemos ser objetivos? Como decía Galeano, porque somos sujetos, no somos objetos. Tenemos una subjetividad y tenemos una forma de ver las cosas, y el estudiar la historia nunca nadie lo hace de una forma neutral, como si fuera un ángel. Lo hace
lo hace desde Con pasiones. Sí, con Eso levanta pasiones. Levanta pasiones y levanta también velos en donde quieres levantar los velos y en donde no los quieres levantar, pues lo tapas ahí con una sábana. Ah, qué punto tan Qué interesante. interesante. Entonces, la historia No hay medias tintas. nunca es neutral, nunca es neutral y nunca se va a conocer a fondo exactamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, siempre hay algo más que conocer, porque la historia es el conjunto de decenas de miles, de centenares de miles, de millones de decisiones individuales, de pensamientos que es siempre imposible de reproducir exactamente. Por eso, entre más se investigan y más se conocen las cosas, pues se llegan a conclusiones a veces muy diferentes de lo que se pensaba, ¿verdad? Pero siempre y cuando se tenga un interés por conocer la historia de lo que pasó en esa época. Y cuando un pueblo no conoce su historia, pues se queda sin referentes, ¿verdad? Se queda sin referentes porque, digamos, ningún personaje, en este caso de Don Luis, pues no era un ángel, pero tampoco era un demonio. Era un ser humano con Era un ser virtudes y humano. defectos. Exactamente, era un gran capitalista, sí era, pero también fue un gran patriota. Entonces, como, si se quiere ver así con ojos lacónicos, ¿verdad? Que no ven la realidad, pues entonces lo que se hace es que se desfigura la historia. Se desfigura la historia porque nomás se pone un aspecto y no se dice nada de lo otro. Y cuando no se dice nada de lo otro, los que lo tienen que decir, que son, digamos, los historiadores, pues no nomás es problema de ellos, sino que llega a ser un problema de la población en general, del estado de Chihuahua y de la República en general. Si aquí mismo en Chihuahua no se conoce la historia de nuestros personajes, pues o se desconoce o se deforma, pues ¿qué podemos esperar de otras partes de la República? Y no es que sea nomás como una cuestión de alguna interés así nebuloso, abstracto, de por qué sucedió algo, no, sino porque es necesario para este tiempo, para el año 2024, es necesario conocer nuestra historia. No nomás de lo que pasó antes, sí, pero lo que pasó antes está en lo que está pasando hoy y lo que puede pasar mañana. Correcto. A nuestra espalda está una reproducción de una obra pictórica de Juan Antonio González Orozco, un pintor chihuahuense. El nombre de la obra es Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa. Es un cuadro muy conocido, está en el castillo de Chapultepec. Y este mismo pintor chihuahuense, una de sus últimas obras, la titula La República Itinerante. Dicha obra está en el antiguo ayuntamiento de la ciudad de Parral y él plasma la figura de Terrazas junto con Benito Juárez y otros de estos liberales patriotas, dándole también ese lugar en la historia al general Don Luis Terrazas. ¿Qué opinión le merece esa obra que está una copia aquí en la Casa de la Lealtad Republicana, el Museo de la Lealtad Republicana? Pues yo creo que esta es una pintura que refleja muy bien lo que fue esa época brillante de nuestra patria. Ahí están las muertes, las vidas que costó. Aquí la frase de José Fuentes Mares, y México se refugió en el desierto, la agrega el pintor, ahí la podemos apreciar. Ahorita vamos a hacer un paneo, un zoom a la pintura, y luego está la ruta de la famosa patria itinerante. Del lado izquierdo tenemos al ejército argelino, los suavos, que eran ya parte del ejército imperial de Napoleón III, que vinieron en aquella batalla del 5 de mayo de 1862, que se gana en ese momento, pero al año siguiente se pierde junto con otros estados, y
finalmente pues